5 casos más famosos de crímenes sin resolver en la República Argentina. Número 5. El asesinato de Oriel Bryant. Sectas, ritos satánicos y todo tipo de rumores jamás comprobados circularon alrededor del caso. Pero nunca se supo realmente quién la había asesinado y cuáles fueron los motivos. Aurelia Bryant, más conocida como Oriel, una profesora de inglés de 37 años de ascendencia inglesa, fue hallada muerta a un costado del kilómetro 75 de la Ruta 2 el 13 de octubre de 1984. Tenía la cara desfigurada por una bala y unas 22 puñaladas en el cuerpo, sobre todo en el área de los genitales. Allí empezaría una extensa cobertura periodística y una investigación para descubrir al asesino. El crimen conmocionó a todo Cityville, donde residía la víctima con sus 4 hijos, y donde aquella noche del 11 de julio de 1984, en medio de la lluvia y el frío, y por motivos que nunca se descubrieron, Oriel salió de su casa vestida con un camisón, una bata y un par de medias color celeste, donde fue vista con vida por última vez. Oriel había estado casada por más de una década con Federico Pipo, un profesor de inglés de 45 años, y fue justamente su ex marido quien se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, los investigadores nunca pudieron probar que hubiera estado involucrado en el asesinato, y a pesar de que la policía investigó el caso durante años, nunca se descubrió a su asesino. Número 4. El caso de la familia Pomar. Se caratuló como caso Pomar la desaparición de una familia argentina que inició un viaje en su automóvil el sábado 14 de noviembre de 2009 desde la localidad de José Mármol rumbo a Pergamino, provincia de Buenos Aires, y nunca arribó a su destino. Dicha familia estaba compuesta por Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagrán, y sus hijas menores de edad Candelaria y Pilar. La policía hizo varios rastrillajes por tierra con patrulleros, caballos, perros y personas a pie, por aire con helicópteros y por agua con lanchas, en una extensa búsqueda que duró varios días, sin resultados. El caso conmovió al país y ocupó los principales diarios y noticieros, por lo que se barajaron varias hipótesis y teorías sobre lo que le había sucedido a la familia. Supuestamente, se había hecho todo correctamente y no habían encontrado nada en la ruta por donde los Pomar habían pasado, por eso la fiscal del caso había descartado la hipótesis del accidente. Sin embargo, el martes 8 de diciembre de 2009, es decir, 24 días posteriores a la desaparición, toda la familia Pomar apareció muerta al costado de la Ruta 31, en un monte con espesa vegetación, y se confirmó que habían tenido un accidente automovilístico el mismo día de su partida. Aún así nunca se supo si fueron chocados, o si alguien los hizo chocar. Posteriormente al encuentro de los cuerpos se cruzaron entonces las acusaciones de los medios de comunicación y los familiares de los Pomar acusando a la policía de la provincia de Buenos Aires. Las acusaciones más graves fueron porque luego del accidente, algún miembro de la familia podría haber quedado vivo durante algunas horas, y si los hubieran encontrado a tiempo quizá algún miembro de la familia se habría salvado. Pero la mala investigación del caso hizo que después de más de 20 días los encontraran en avanzado estado de descomposición. Número 3. El misterioso caso de las primas en la bañera. El 16 de abril de 1989, en un departamento de la localidad de Florida, Vicente López, los cuerpos sin vida de 2 primas, de 22 y 15 años respectivamente, aparecieron en la bañadera. Estaban desnudas y por el grado de descomposición que presentaban, los médicos forenses estimaban que habían muerto hacía por lo menos 2 meses. Sin dudarlo, la policía indagó de inmediato al médico que había atendido a la adolescente de 15 años, cuando aún estaba con vida. Según el profesional, la chica tenía unas líneas de fiebre, por lo que le recetó un antibiótico y se retiró. En su declaración, Adolfo Bresciani dijo que no había notado nada raro en el lugar cuando acudió para atender a la paciente. Los cuerpos fueron conservados por varios días en frío para poder realizar las autopsias. Los forenses esperaban que dicho examen echara un poco de luz a tanto misterio, pero esto no ocurrió. Ninguna de las dos había ingerido el antifebril indicado por el médico, no presentaban heridas de fuego ni arma blanca, no fallecieron sofocadas ni por descarga eléctrica. Lo único que se sabía era que estaban muertas y nadie podía establecer cómo ni por qué. Llegó a suponerse una relación lésbica y un ritual macabro, pero esta hipótesis fue desechada casi al instante.
Además se supo que la mayor de las primas era frecuentada por un muchacho de unos 30 años a quien la policía interrogó varias veces al igual que el juez sin que su relato presentara fisuras. Más de un año después de ocurrido el hecho entra en acción un perito de la Federal con una nueva hipótesis. El asesino sorprendió a las víctimas en la bañera y les inyectó veneno de una serpiente africana llamada mamba negra. Según los especialistas, el veneno de este reptil acelera el proceso de descomposición. La pregunta ahora era, ¿quién podía tener acceso a tan exótica especie? Resultó ser que el novio de la mayor de las víctimas trabajaba en un serpentario en el cual había 2 víboras de esta especie. De inmediato se libró una orden de detención contra el sospechoso, pero para darle mayor intriga a este caso el susodicho nunca fue encontrado y es el día de hoy que sigue prófugo. Número 2. El loco de la ruta. El loco de la ruta fue un asesino en serie que aterrorizó a Argentina. Con sus crímenes, se le atribuyen al menos 5 asesinatos y 7 desapariciones. Las víctimas eran prostitutas de Mar del Plata, que eran secuestradas en el barrio de La Perla, llevadas a la autopista, estranguladas, mutiladas y en ocasiones degolladas. La primera víctima fue la artesana uruguaya Adriana Jacqueline Fernández. Después hubo 5 crímenes de prostitutas. María Esther Amaro, quien en la espalda tenía la palabra puta escrita con un cuchillo, Viviana Espíndola, Mariela Jiménez, María del Carmen Leguizamón y Analía Fuccini. Algunas de ellas fueron descuartizadas. Además, hubo 7 mujeres desaparecidas. Entre ellas, se investiga la desaparición de Ana María Nores, en julio de 1997, de Silvana Caraballo, en octubre del mismo año, y de Verónica Chávez, en enero de 1998. Otras víctimas atribuidas a este asesino fueron Marlene Denise Michensi, cuyo cadáver fue hallado el 12 de septiembre de 2000 a un costado de la ruta interbalnearia 11, Débora San Martín, que apareció muerta 3 días después, al sur de Parque Camed. Mariana Vázquez, asesinada el 22 de noviembre en su casa de Alto Camed. Ana Claudia Renovel, y de Liliana Atrich, estrangulada en octubre de ese año en la cama de su departamento ubicado cerca de los tribunales marplatenses. Aunque de estos crímenes surgió la hipótesis de que eran obra de otro asesino llamado por la prensa el estrangulador de Camed. El caso tomó un giro inesperado cuando el juez Pedro Federico Off ordenó, el 9 de agosto de 2002, la detención de 10 policías bonaerenses por su presunta participación en los asesinatos de prostitutas. Entonces se habló de una red de policías que extorsionaban a las prostitutas y las vendían a prostíbulos y más. Se habló de la invención de este asesino serial y muchas otras cosas que no explican quién asesinó a varias prostitutas que aparecieron mutiladas en carreteras y caminos a las afueras de la turística ciudad de Mar del Plata. Número 1. Caso María Marta García Belsunce. Este es sin duda uno de los casos de asesinatos sin resolver más famosos de la Argentina. El caso María Marta García Belsunce corresponde al asesinato de la socióloga María García Belsunce, de 50 años de edad, la cual fue hallada sin vida el 27 de octubre de 2002 en su casa del Country Carmel de Pilar, con medio cuerpo semisumergido en la bañera. Al efectuarse el informe médico sobre el deceso de María Marta García Belsunce no se veían los disparos de bala que presentaba en la cabeza, y se atribuyó su muerte a un resbalón en la bañera y posterior golpe en la sien con el grifo de la misma, lo que la desmayó y le produjo asfixia por inmersión. Sin embargo, un mes más tarde, se ordenó la autopsia del cadáver y allí los médicos forenses descubrieron que la fractura de cráneo que tenía la víctima había sido producida por 5 disparos de un arma calibre 32. Los forenses inicialmente vieron una sola herida, con hundimiento y fractura de cráneo, compatible con el golpe contra el grifo, pero al abrir el cráneo descubrieron dentro del mismo 5 proyectiles. A partir de estos acontecimientos, el caso cobró una trascendencia pública sin precedentes en la historia del periodismo argentino. De hecho, tuvo más primeras planas que el juicio a la Junta Militar, convirtiéndose en uno de los casos de mayor polémica y repercusión en la televisión argentina, por cómo fue desarrollándose la investigación, y por la frialdad del asesinato perpetrado y la intención de encubrimiento. Carlos Carrascosa, la pareja de la víctima, cobró una súbita fama por ser el principal acusado y hasta el hoy en día, único sospechoso del homicidio de su esposa. Tras pasar 5 años en prisión fue absuelto por la Cámara de Casaciones, debido a que su ADN no se correspondía con ninguna de las manchas de sangre que se hallaron en la escena del crimen. En un hecho que hasta hoy en día sigue sin resolver. Y bueno amigos, eso es todo. Si les gustó el video,
Por favor denle al me gusta y compartanlo. No olviden suscribirse para estar al tanto de mis nuevos videos.